Sí, a ver, yo creo que pudiéramos considerar que esto es un primer paso de la tercera fase, de la fase que tiene que ver justamente con la transición política, pero decir que estamos en la tercera fase va a depender más de los hechos que de las declaraciones. Evidentemente, en la medida que esta negociación se dé, que haya una agenda que se transforme en hitos que sean verificables públicamente, en esa medida nosotros podremos decir que estamos efectivamente entrando en la fase 3 digamos, y en plena ejecución de la fase 3. Ujú. Ahora, se producen estos encuentros, se habla de una mesa técnica de carácter político, paritaria, en la que justamente van a imperar estos hitos verificables con una especie de cronograma o de plazos para su cumplimiento, así lo interpretamos y que esto va a contar de alguna manera con el respaldo y también entendemos de esta forma con el apoyo de los Estados Unidos. ¿Cómo estamos viendo este proceso? ¿Cómo ve usted como analista este proceso, profesor? Bueno, a ver, yo creo que no cabe ninguna duda de que el regreso de Dinora Figuera es un regreso básicamente auspiciado por el Departamento de Estado. Eso creo que no tenemos ninguna duda, ¿no? La otra cosa, la otra duda que hay que despejar es que cuál es el carácter de Dinora Figuera. Uh Bueno, en -huh. primer lugar, yo creo que Dinora Figuera es una político respetable, ha sido una persona que ha formado parte, es parte de la oposición venezolana. Su último cargo ha sido presidente de la Asamblea Nacional de 2015, que es la última institución democráticamente electa que reconocen los Estados Unidos. Y en ese carácter de presidenta de esa asamblea, donde la oposición era quien dominaba, además por mayoría calificada, aunque el gobierno nunca lo reconoció, es básicamente quien está sirviendo como contraparte al gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez en este proceso de negociación. Ahora, Dinora Figuera ha insistido mucho en su rol institucional. ¿Cómo puede leerse esto? Bueno, en primer lugar, no se puede leer como que Dinora Figuera es una mediadora. Dinora Figuera no puede ser una mediadora en ningún momento, porque Dinora Figuera forma parte de la oposición. Ella puede ser presidente de la Asamblea electa en 2015, como de hecho ha sido su cargo desde ese momento, pero Dinora Figuera forma parte de la oposición, ha tenido una posición política muy clara que no puede ser cuestionada, ha sido una representante digna de la oposición en todo momento. Entonces yo creo que tenemos que darle el voto de confianza a Dinora Figuera en las funciones que ella viene a ejercer. Por el otro lado, quien funge como mediador en este proceso son los Estados Unidos. Y yo me atrevería a decir que más que de mediador, en un rol como por ejemplo el que tuvo el Reino de Noruega en su momento, donde había una mediación, digamos, muy limitada al contexto para facilitar la negociación directa entre oposición y gobierno y muy limitada a las formas y no al fondo del proceso. En este caso, Estados Unidos juega como mediador más al fondo del proceso, más a la sustancia, más a una solución que lleve a una transición política, como ha sido anunciado en múltiples ocasiones por el secretario de Estado, por Marco Rubio. Entonces, en este caso, no es un mediador, digamos, desinteresado en el resultado del proceso, sino un mediador que va a ejercer su poder para tratar de que el proceso camine en una dirección que está predeterminada. Y eso creo que hace de esta negociación un proceso distinto que si se lleva de manera adecuada puede ser exitoso a diferencia de otros procesos anteriores que como comentamos seguramente en su momento, no recuerdo si en tu programa, pero sí lo comenté muchas veces a los medios, yo no apostaba mucho por ello justamente porque era evidente que los intereses del gobierno venezolano y de la oposición no estaban alineados y no había manera de alinearlo. La situación en el caso venezolano ha cambiado con digamos, con la operación que sucedió el 3 de enero y con el carácter
de tutor del proceso que ha asumido los Estados Unidos desde entonces. Ahora, profesor, usted ha distinguido entre lo institucional y lo político y ha remarcado que Dinora Figuera tiene una posición política, pero que va en un rol institucional y así lo advirtió el día de ayer. Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos en este momento es, ¿qué pasa con el Manifiesto de Panamá? ¿Qué pasa con este documento en el que se destacaba o se planteaba esta disposición de las Fuerzas Democráticas de Venezuela, de la Plataforma Unitaria, de ir a un diálogo liderado por María Corina Machado? ¿Qué ocurre con esto? Y esto lo preguntamos porque surgen muchas dudas. Han pasado prácticamente 24 horas desde que se concretó este regreso de Dinora Figuera a Venezuela y no hay un pronunciamiento hasta ahora, hasta este momento en el que usted y yo estamos conversando. Probablemente se produzca más adelante, pero hasta este momento no hay un pronunciamiento. Pero, ¿qué podríamos esperar del Manifiesto de Panamá? ¿Qué podríamos esperar de la figura de María Corina Machado y de su anuncio de regreso al país? Bueno, a ver, yo creo que lo que no deberíamos hacer es divorciar el proceso que lidera Dinora Figuera del proceso del Acuerdo de Panamá. Creo que no debemos divorciarlos. En la medida que divorciamos ambos procesos, perdemos. ¿Y por qué perdemos? Bueno, porque en buena medida la legitimidad de Dinora Figuera para ser parte en este proceso de negociación no deriva de esa legitimidad, llamémosla así, residual, que le queda a la Asamblea del año 2015, que no deja de ser importante, pero es una legitimidad residual. Si hoy en día lo midiéramos por estudios de opinión pública, pues ya de esa legitimidad del 2015, digamos, queda poco, ¿no? Aunque tenga un peso simbólico importante. Para que el Dinora Figuera sea una parte legitimada en el proceso de negociación, hay que de alguna manera conectar la posición y la figura de Dinora Figuera con el movimiento político del año 2024, que es el que sigue manteniendo legitimidad y vigencia al día de hoy. No se pueden divorciar. Y por el otro lado, yo creo que es importante para el movimiento democrático del año 2024, liderado por María Corina Machado, con el acompañamiento de la plataforma unitaria y de otros partidos que incluso no son parte de la plataforma unitaria, que no se renuncie a un canal que abrieron los Estados Unidos. Creo que de lo que se trata no es de generar un conflicto entre el Acuerdo de Panamá y el canal abierto por los Estados Unidos, sino armonizar, compatibilizar esos canales. Eso es fundamental. Y creo que el valor que tiene el Acuerdo de Panamá es que la oposición está unida en una misma posición, en una causa, en unos principios, en un método, y de alguna manera Dinora Figuera pasa, aunque diga vengo en un carácter institucional, pasa de alguna manera a representar a esa oposición que está unida en ese proceso y viene a facilitar ese proceso de negociación entre dos polos políticos, entre lo que es la oposición por un lado y lo que es el gobierno interino que representa al oficialismo, al chavismo, o a lo que queda del chavismo en este momento. Entonces creo que no se deben divorciar esas dos posiciones, creo que lo sano es armonizarlas, creo que eso es lo que debería pasar. La figura de María Corina Machado, ¿cómo queda ante este, digamos, ante este nuevo elemento en el escenario político venezolano? Bueno, la figura de María Corina Machado mantiene plena vigencia, yo creo que eso no es discutible, porque a ver, la importancia de María Corina Machado en qué radica, radica en su legitimidad. Y como podemos ver en cualquier estudio de opinión serio, porque sobran los que no lo son, bueno, María Corina Machado mantiene su capital político, representa por voluntad de la gente, no porque ella quiere simplemente, sino porque la gente la acompaña, representa el deseo, la posición de la mayoría del país que quiere cambio político, y creo que eso no se desplaza por ninguna decisión ni por ninguna decisión operativa, como el hecho de decidir a través de quién y cómo se implementa la mesa de negociación. Entonces la legitimidad está allí y por eso digo que es fundamental que el rol de Dinora Figuera como representante
de la oposición o que venga en un rol institucional, que creo que es importante que lo aclare, porque creo que cuando dice eso, dice, o por lo menos yo lo entiendo así, ojalá que no esté entendiendo mal, Ujú. dice, yo vengo a negociar un proceso en el cual no soy beneficiaria directa, o sea, en el sentido de que no aspiro a un cargo, lo aclaró ayer en el aeropuerto, no aspiro a una candidatura política, sino que vengo básicamente a ser parte de una mesa de negociación, y lo vengo a hacer desde una posición, digámoslo así, como negociador, pero no como negociador que de alguna manera está negociando lo que le interesa a ella en lo personal, sino lo que le interesa a la mayoría del país. Y eso fue claramente expresado, ¿no? Y esa Ujú. es la posición correcta. Entonces creo que al final del día hay que conectar estos dos procesos, no como procesos divorciados, sino como procesos que son complementarios y deben ser complementarios. Se ha anunciado tras esta reunión entre Jorge Rodríguez y Dinora Figuera, se ha anunciado la creación de una mesa técnica política de trabajo en la que se van a ir estableciendo hitos concretos, verificables, así se decía, plazos también. Y la pregunta es si esto podría de alguna manera retrasar el regreso de María Corina Machado al país. Y lo pregunto porque es que hay gran expectativa en relación con esto. Y este nuevo elemento parece de alguna manera girar o cambiar el escenario que algunos habían contemplado. Y digo algunos porque no hay que olvidar, como decíamos al inicio de la conversación, que se produjo un encuentro ya en el mes de abril entre el subsecretario de Estado Cossack y Dinora Figuera, en el que se dejó entrever que la transición democrática en el país había sido punto fundamental de esa conversación. Entonces, en cuanto al regreso de Machado, ¿qué esperar? ¿Podría todo este proceso técnico, político, estas conversaciones, esta mesa paritaria, retrasar su llegada a Venezuela? Mira, al contrario, yo apostaría que más bien la podría adelantar. ¿Y por qué? Porque entre esos hitos verificables, públicos, que todos debemos conocer, debería estar el regreso seguro de los exiliados. Y eso incluye a María Corina Machado. Entonces, al final del día, si va a haber una agenda con hitos comprobables, pues eso forma parte de esos hitos comprobables sin lugar a dudas, igual que forma parte de la liberación real y plena y completa de todos los presos políticos, y como debe formar parte de esos hitos comprobables, verificables, el nombramiento de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Yo no descuidaría, porque es el proceso que va a tener lugar, digamos, próximamente, el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Eso debería entrar dentro de esa agenda, porque la agenda electoral incluye al máximo órgano judicial del país, que sirvió para que Maduro en el año 2024 de alguna manera tratara de legitimar legalmente su elección cuando todo el país sabía que había perdido el proceso. Y el Tribunal Supremo de Justicia fue actor fundamental. Entonces yo creo que el trabajo de Dinora Figuera en buena medida debería comenzar poniendo atención sobre el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.